giro histórico sacude el corazón de Oriente Medio. ¿Es este el fin de una guerra que ha desgarrado almas y tierras por décadas? ¿O es el preludio de un drama aún mayor, un escenario que podría cumplir las más profundas profecías bíblicas? Hoy, en estos momentos, una reciente información está sacudiendo el mundo. El presidente Donald Trump, en un movimiento sin precedentes, ha anunciado un plan de paz para Oriente Medio que lleva su sello inconfundible, audaz y para algunos controversial. La Casa Blanca, luego de las declaraciones de Trump junto al primer ministro de Israel, acaban de confirmar un pacto entre ambos para lograr la paz en el Medio Oriente. Un plan que, según él, transformará la Franja de Gaza en la Riviera del Medio Oriente, pero que también plantea preguntas inquietantes. ¿Es esta la paz prometida o el comienzo de un nuevo capítulo de conflicto? ¿Y qué significa para los palestinos, para Israel y para aquellos de nosotros que vemos estos eventos a través de la lente de la fe? El plan, respaldado por el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu y apoyado increíblemente por una coalición de naciones árabes como Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Jordania, Arabia Saudita, Egipto y Turquía, promete poner fin a una guerra que ha dejado cicatrices imborrables y que hoy ha sido el motivo de Satanás para lograr sus objetivos detrás, que es crear la mayor hostilidad contra Israel del mundo entero. Gaza, una tierra que alguna vez albergó a 600,000 personas en su bulliciosa capital y que hoy ha sido tomado por extremistas musulmanes para usar ese territorio como su fachada de mentiras y manipulación mundial para lograr el sueño de todo musulmán, la desaparición y la hostilidad mundial hacia Israel. La propuesta de Trump, y que ha sido revelada hace instantes que detrás de esto está la idea del ex primer ministro británico Tony Blair, es ambiciosa y radical. Curiosamente, esto ya había sido trabajado por otros personajes muy controversiales, como el conocido Jared Kushner, quien ha estado muy relacionado con el ex primer ministro británico. Todo esto propone el desarme total de Hamás, la eliminación de su influencia política en Gaza y la creación de una autoridad interina internacional liderada por el propio Trump, con Blair y otros líderes mundiales como figuras clave. Esta Autoridad Internacional de Transición de Gaza gobernaría la franja, supervisaría la reconstrucción y establecería una zona económica especial. Algo que está dejando callados a todos los opositores de Israel y a los musulmanes del mundo, porque Israel aceptó este plan que favorece por completo a la población, por lo cual no tienen motivo para negarse a ese plan, dicen los especialistas. Y si lo hacen, entonces los musulmanes quedarían verdaderamente desenmascarados y tapando la boca a los movimientos liberales que hablan de Palestina sin entender todo lo que hay detrás, ya que entenderían que el motivo real no fue Palestina, no fue la población de Gaza, no fue la armonía de Medio Oriente, sino el único plan que es, y que ha sido desde siglos pasados, el querer eliminar a Israel. Hace décadas pasadas se habló de un plan para Palestina en Gaza, pero los musulmanes no aceptaron, y cuando Israel incluso cedió para la supervivencia pacífica, estos siguieron con ataques, y ataques sobre Israel. Pero hoy es algo distinto, porque el mundo liberal se ha comido la falsa retórica islámica y se han vuelto en contra de Israel. Pero algo curioso hay ahora en este plan del ex primer ministro británico. El plan incluye una megacorporación, bautizada como The Great Trust, que administraría Gaza como si fuera una empresa, hoteles, centros de datos en los antiguos túneles de Hamás, todo bajo el control de una entidad que promete multiplicar el Producto Interno Bruto de Gaza. El plan planea nombrar esta zona en el Portal de Abraham. Además, se estima que un 25% de los 2 millones de habitantes de Gaza podrían optar por irse, incentivados con $5,000 por persona y ayuda para comida y alquiler durante un año. Este plan despierta ecos de las Escrituras. Como cristianos, creemos que la historia no es un accidente, sino que se desenvuelve bajo el soberano plan de Dios.
Las profecías de Zacarías 12 y Apocalipsis 13 resuenan con fuerza. Las naciones se alzan contra Israel, preparando el escenario para lo que la Biblia describe como una falsa paz, liderada por un líder que engañará al mundo y que permitirá la construcción del templo en Jerusalén y luego hará la abominación desoladora. ¿Es este plan un paso hacia esa profecía? Está el mundo, consciente o no, allanando el camino para la aparición del anticristo. La hostilidad global hacia Israel y la promesa de una paz frágil nos hacen preguntarnos: ¿estamos viendo los primeros pasos para el cumplimiento de las palabras de Dios y el fin de los tiempos? El plan, sin embargo, no está exento de obstáculos. Primero, Israel, con un historial de no confiar en nadie para garantizar su seguridad, podría cambiar el plan si siente que los musulmanes actúen con engaño. Segundo, los países árabes, aunque han respaldado el plan, saben que meterse en Gaza es entrar en un avispero. Hamás, aunque debilitado, no se rendirá fácilmente. Y tercero, el propio Hamás podría optar por una resistencia clandestina, convirtiendo el gobierno de transición en un blanco constante. Si este plan funciona, podría allanar el camino y preparar todo el escenario para la aparición del anticristo. Porque si fracasa, la alternativa es sombría: una ocupación militar israelí total que sumiría a Gaza en un estado de guerra permanente y el mundo será más hostil contra Israel. La Biblia nos advierte que el camino hacia la paz verdadera pasa por el regreso de Cristo, no por los planes de los hombres. En Zacarías 12:3, Dios dice que hará de Jerusalén una piedra pesada para todas las naciones. Hoy vemos cómo el mundo se polariza en torno a Israel. El futuro de Gaza pende de un hilo. ¿Será este plan el comienzo de una nueva era o un espejismo que colapsará? ¿Y qué significa para nosotros como cristianos que vemos estos eventos no solo como noticias, sino como señales de los tiempos? La Biblia es clara. A lo largo de todo el libro de Zacarías, esto ha sido predicho y profetizado. Podemos ver a nuestro alrededor el cumplimiento de la profecía en lo que respecta a Israel. Desde 1948, la atención del mundo se ha centrado en ese pequeño territorio. Existe como una isla en un mar que se esfuerza por absorberla. Hay una razón para esto. Dios aún no ha cumplido sus propósitos para ellos. Gran parte del fin del plan redentor de la historia se desarrolla en la tierra de Israel. Creemos que la Biblia enseña que llegará un gran día para la nación de Israel, un día de liberación y de salvación, un día de tremenda victoria política y un día de victoria espiritual aún más tremenda. Zacarías profetiza entre los años 520 y 518 a.C., después del cautiverio babilónico. Anima al pueblo a restaurar su amor por Dios, profetizando la palabra del Señor: el Mesías vendrá. Los capítulos 12 al 14 de su libro se centran en la segunda venida, ofreciendo una asombrosa visión del futuro que Israel tiene en el plan de Dios. Un futuro de salvación nacional, cuando el Mesías venga a establecer su reino. Estos 3 capítulos probablemente no tengan igual en el Antiguo Testamento por su alcance. Describen la confederación mundial que se forma contra Israel y Jerusalén, la victoria del pueblo de Dios empoderado por el Señor, la convicción de Israel como nación por el Espíritu de Dios, su restauración al poner la mirada en Cristo, aquel que rechazaron, la purificación de la tierra de la idolatría, el tiempo de la tribulación y la segunda venida misma, cuando el Mesías aparece para rescatar a su pueblo, establecer su reino y castigar a las naciones impías. Una frase sencilla es la clave, y es «en aquel día». Aparece 16 veces y se refiere al día del Señor, el día en que el Señor interviene con un juicio mundial. Queremos centrarnos en 4 aspectos de esta profecía: el asedio de Israel, la protección de Israel, el dolor de Israel y la salvación de Israel. Comencemos con el asedio a Israel. Si se preguntan hacia dónde va el mundo, este pasaje nos lo dirá. Estarán leyendo la historia antes de que suceda.
El Espíritu Santo nos llama la atención sobre el ataque final de las naciones del mundo contra Israel. Se presenta como la carga de la palabra del Señor concerniente a Israel. El término carga significa una revelación importante, cargada con el peso de un juicio imponente. Y esta actividad vendrá de Dios. Él es quien orquesta esto. De los versículos 2 al 9 del capítulo 12, leemos declaraciones en primera persona de la boca de Dios. Haré, heriré, abriré, pondré, derramaré. Dios es soberano sobre el futuro del mundo. Aquel que es el creador será el consumador. En los versículos 2 y 3, el profeta detalla la batalla final. He aquí, yo pongo a Jerusalén por copa que hará temblar a todos los pueblos de alrededor. Y en aquel día yo pondré a Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos. Todos los que se la cargaren serán despedazados, bien que todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella. Todas las naciones de la tierra se reunirán contra Jerusalén, pero Dios hará de Jerusalén una copa que hace temblar. No es una taza pequeña, sino una palangana ancha. Las naciones que vienen a beber de ella se embriagarán, tambaleándose como borrachos indefensos, presas fáciles del juicio divino. También será una piedra pesada. En la antigüedad, los hombres levantaban piedras pesadas para fortalecerse. Esta es una piedra que no deben levantar, porque si lo intentan, se desgarrarán el cuerpo. Al intentar destruir Jerusalén, lo único que lograrán será lastimarse a sí mismos. Aunque parezca una tarea fácil para el mundo atacar Jerusalén, son ellos los que serán destruidos. En aquel día, declara el Señor en el versículo 4, heriré a todo caballo con espanto, y a su jinete con locura, mas sobre la casa de Judá abriré mis ojos, y a todo caballo de los pueblos heriré con ceguera. El mundo está desarrollando una creciente animosidad contra Israel. Incluso en naciones que históricamente la han apoyado, las actitudes están cambiando. Se está preparando el escenario. El profeta Joel también describe esto en el capítulo 3. Proclamad esto entre las naciones, proclamad guerra, despertad a los valientes. Forjad espadas de vuestros asadones, lanzas de vuestras hoces, multitudes, multitudes en el valle de la decisión, porque cercano está el día del Señor en el valle de la decisión. Y quien toma la decisión es Dios. Los profetas del Antiguo Testamento nos muestran la naturaleza global de esta fuerza. Habrá un imperio revivido en Occidente. Habrá una fuerza masiva del norte, posiblemente Rusia y sus aliados. Habrá acción desde el sur y el este, con las naciones árabes y los reyes del oriente, un ejército de cientos de millones. La batalla se extenderá por Israel, un baño de sangre de proporciones monstruosas. Zacarías 14 nos da más detalles. He aquí, el día del Señor viene, porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén. Dios mismo las reunirá. Podríamos preguntarnos cómo es posible que todas las naciones se unan. La respuesta es que tienen el mismo comandante, Satanás, el Dios de este mundo. Su propósito es destruir a Israel para que Dios no pueda cumplir sus promesas. Pero aunque Satanás es el instrumento, Dios es quien diseñó el plan. Dios reúne a las naciones para la destrucción de las naciones. Habrá un éxito inicial en el ataque. La ciudad será capturada, las casas saqueadas, las mujeres violadas. 2/3 de la población de la tierra perecerán, pero 1/3 quedará. Dios usará esta invasión para juzgar a los impíos entre los judíos, pero salvará a un remanente. Entonces, el Señor mismo saldrá y peleará contra aquellas naciones. Este es el asedio. Eso nos lleva al segundo punto, la protección de Israel. Regresando al capítulo 12, versículo 4, el Señor dice, «Sobre la casa de Judá abriré mis ojos». Es la mirada de amor, de cuidado, de protección, de pacto. Dios herirá las armas y a quienes las operan con desconcierto, locura y ceguera. Habrá caos, pánico salvaje e impotente. En medio de esta guerra, el Señor velará por la casa de Judá. Entonces, en el versículo 5, los clanes de Judá dirán en su corazón, «Los habitantes de Jerusalén son mi fuerza en el Señor de los ejércitos, su Dios.
este es el primer paso hacia su salvación. En medio de la masacre, recordarán la promesa de Dios para su pueblo elegido. Regresarán a la palabra de Dios, comprendiendo que no tienen otra defensa que Él. En el versículo 6, Dios hará que los clanes de Judá sean como un brasero de fuego entre leña y como una antorcha de fuego en gavillas. Así como el brasero quema las ramas, los pueblos de Judá recibirán el poder milagroso de Dios para destruir a los ejércitos invasores a medida que lleguen. Jerusalén no será conquistada definitivamente, permanecerá. Y la victoria será tan extendida que nadie podrá atribuírsela a la fuerza de una sola ciudad. Todos sabrán que es el Señor. El versículo 8 dice: En aquel día, Adonai defenderá al morador de Jerusalén. El que entre ellos fuere débil, en aquel tiempo será como David. Una nación entera de vencedores de gigantes, y la casa de David como Dios, como el ángel del Señor delante de ellos. El pueblo será fortalecido, y el Mesías mismo, el ángel del Señor, aparecerá. Como dice el capítulo 14, se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos. Finalmente, en el versículo 9, Dios dice: Y en aquel día yo procuraré destruir a todas las naciones que vinieren contra Jerusalén. Ese es el futuro del mundo. Pero aquel que viene a conquistar a los adversarios de Israel también viene a conquistar sus corazones. Esto nos lleva al tercer punto: el dolor de Israel. Uno pensaría que después de una victoria tan masiva habría una celebración, pero la euforia es eclipsada por la tristeza, porque es en ese momento que Dios actúa. Versículo 10: Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Esto es la regeneración. ¿Quién habla aquí? Dios. Mirarán a mí, a quien traspasaron. Dios fue crucificado. Llorarán amargamente, un dolor profundo. Y observen la individualidad de este duelo. Y la tierra lamentará, cada linaje aparte. La familia de David aparte, y sus mujeres aparte. La familia de Natán aparte, y sus mujeres aparte. Esto no es un evento nacional orquestado. Se trata de personas individuales lamentando sus propios pecados. Es cada individuo mirando a la cruz y diciendo: Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Es la salvación individual que, al ocurrir en toda la nación, salva a la nación. La salvación llega a Israel porque primero regresaron a la palabra de Dios. Segundo, se volvieron al Dios de la palabra como su única esperanza. Y ahora miran al Salvador. Llorarán con amargura al darse cuenta de que por milenios han rechazado a su Mesías. Esto nos lleva finalmente a su salvación. Capítulo 13, versículo 1. En aquel tiempo habrá un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para la purificación del pecado y de la inmundicia. El Señor lavará su pecado porque se han arrepentido y han puesto su confianza en el crucificado. Se enfocan en el Salvador, aquel a quien traspasaron, y lo reconocen como Dios. Inmediatamente, la salvación de Israel conducirá a la eliminación de todos los ídolos y falsos profetas. Será una transformación total, una verdadera salvación. Pero nada de esto puede suceder sin un evento crucial. En el versículo 7 del capítulo 13, Dios dice: Levántate, oh espada, contra el pastor, y contra el hombre compañero mío, dice Elohim de los ejércitos. Hiere al pastor. La salvación de nadie puede suceder a menos que Dios mismo hiera al pastor. Al Señor le plació quebrantarlo. Hizo que la iniquidad de todos nosotros cayera sobre él. Israel lo verá. Comprenderán el Evangelio plenamente. Y en ese punto, a la mitad del versículo 9, yo diré: pueblo mío, y él dirá: Adonai es mi Dios. Cada judío que sobreviva se volverá a Cristo.
Y entonces, en el capítulo 14, llega el reino largamente prometido. Hasta entonces, cualquier judío, cualquier gentil puede venir a Cristo. Por eso, estamos aquí, porque hemos lamentado nuestro pecado, hemos visto la cruz, la hemos comprendido y la hemos aceptado por fe. La salvación de Israel llegará en el futuro, pero tu salvación puede ocurrir ahora. Quien quiera que seas, quien invoque el nombre del Señor será salvo en cualquier momento, en cualquier lugar, incluso hoy.